corrales, que les cuenten cómo hacen el acostumbramiento. En general eso lo hacíamos ahí en Sáenz Peña con el feedlot de Dante, y lo invitábamos a Javier Kwiatkowski, que es el nutricionista de Dante, o era por lo menos en esa época, y Javier era muy práctico para contarnos todas esas cosas, nada, muy bien. Pero bueno, este fue el primer año, nos complicó la lluvia, vamos a tratar de que el año que viene, cuando recursen, lo hacemos mejor. Es a pedido de Ángel, cualquier cosa le reclaman a él. No, recursar. Bueno, porque se quedó con las ganas de recorrer más, podemos hacer un esfuerzo. No, usted dijo críticas. Debería decir así. Lo de recursar ya no me gustó ya, entonces no voy a reclamar más nada. Acá al que saca la cabeza le pegamos un martillazo. Recién Agustín me hizo unas preguntas, ahora les tiene que explicar a todos ustedes cómo afecta la ganancia de peso y el tamaño del animal a la eficiencia del uso de la energía. Agustín, La ¿te próxima animás? no pregunto nada, profe. Es al revés, profe. Usted tiene que No, alentar a los otros. yo le digo a mis niños, hay por ahí un meme, una especie de dicho popular, no sé qué, pero es muy cierto. Uno cuando lee, bueno, el orden creo que escucha, lee, cuando vuelve a escribir, retiene más y termina de retener más cuando enseña. Cuando uno tiene que explicarle a otro algo, se termina de tomar el trabajo de entenderlo, porque bueno, nos pone también un poco en el aprieto de la interpelación y de no pasar, de no pasar un papelón. Pero bueno, Agustín me preguntaba por el tema de por qué costaba más por qué era más caro ponerle 1 kilo a un ternero a un novillo de 500 kilos que a un ternero de 100, ¿sí? Porque era energéticamente más costoso. Eso lo tienen claro, hay dudas. Voy a volver a eso. Tuc, 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 tuc. Esperen que comparto pantalla porque ya me estoy olvidando. Bueno, hoy vamos a hacer una clase medio corta, así que voy rápido, pero cualquier cosa me detiene. Cuando les pregunto algo, tienen que abrir el micrófono y responder rápido. Hoy la consigna es velocidad. Si después erran, no hay problema. Alguien me iba a decir qué pasaba con el novillo. ¿Y no puede ser por cosa, profe? Porque la energía de mantenimiento es muy alta. Bueno, eso es un punto que hay que tener en cuenta, que es esto que veíamos acá. Eso, Agustín, yo me lo salteé. En realidad, creo que te pegué el gráfico o uno parecido. Pero fíjense, esto es distintos tipos de animal, distintos pesos para la misma ganancia. Fíjense, o sea que si ustedes quieren saber el índice de conversión, tienen que dividir la energía que está consumiendo los kilos de dieta, dividirlos por 0,800 gramos por día, ¿sí? 0,800 kilos por día. Entonces, para todos el denominador es el mismo, pero cada vez hay mayor uso, mayor requerimiento de energía. Y acá lo que se ve es que una de las partes que aumenta es la de mantenimiento. Fíjense que pasa en un ternero de 200 kilos, de 4 pasa casi al doble en uno de 400 kilos, un poquito menos que el doble, ¿sí? Entonces, si seguimos ganando 0,800, obviamente acá perdemos conversión. Un poco va de la mano con ese mayor. ¿Por qué es mayor el gasto de mantenimiento? Y porque no es lo mismo
mover 200 kilos que 400 kilos. Tal cual. Recuerden que el metabolismo basal era 0,077 por el peso vivo elevado a la 0,75, por el peso metabólico, ¿sí? Entonces, obviamente, cuanto más peso, como dice el compañero, cuesta más mover toda esa masa, es lógico que se gaste más energía. Bien, y después la pregunta de Agustín, la duda de Agustín era, ¿por qué si acá estamos ganando siempre 800 gramos, para un novillo de 200 es 2,32 y para un novillo de 400 es 3,9? ¿Por qué si la ganancia es la misma, la energía requerida para la ganancia es cada vez mayor? La explicación está en este gráfico. Y acá estábamos hablando un poco cómo interpretar este gráfico, ¿sí? ¿Alguno tiene dudas con esto? Yo lo que le decía a Agustín es, vamos a hacerlo con el de 200. Fíjense, tiramos una recta acá y el de 400, que era el que estábamos mirando recién. Bueno, no sé qué pasó ahí. Este es el mouse, el pad. Bueno, fíjense. La línea punteada es grasa, la línea llena es proteína, ¿sí? Energéticamente, cuánto necesitábamos para un kilo de grasa y cuánto para un kilo de proteína? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas megacalorías para un kilo de grasa y cuántas para un kilo? ¿O cuánto nos entrega un kilo de grasa y cuánto nos entrega un kilo de proteína? ¿Qué era más caro? ¿Qué era más densamente energético? La grasa, profe. Bien, la grasa, ¿se acuerdan? Multiplicaban por 2 el extracto etéreo. Bueno, acá fíjense, ¿qué proporción de grasa hay en un ternero de 200 kilos y qué proporción de proteína? ¿Y cómo es esas proporciones en el caso de un novillo de 400? Sí, la grasa es mayor. En el de 400 la grasa es mayor. Entonces, para ganar un kilo en el de 400, tengo que poner más grasa. Por ende, tengo que poner más energía, ¿sí? Y viceversa con el de 200. ¿Sí? Agustín, ¿ahora lo tenés más visualizado? Sí, profe. Yo lo único me había confundido cuando usted dice que la grasa tiene el doble de energía, Sí. pero bueno, yo tenía entendido que era el doble de energía cuando quemás esa grasa, no para ponerla en el tejido, no sé si me explico. Y por eso me perdí. Está bien. Esto es simplificando bastante, pero si ustedes miran acá, por acá hay una explicación que debe estar acá. Esto. La eficiencia, o sea, las dos cosas ocurren a la vez. Síntesis y degradación de proteína y síntesis y degradación de grasa. Hay una diferencia en la eficiencia, ¿sí?, de retención de proteína y de retención de tejido adiposo. Es mayor la eficiencia en el tejido adiposo que en la proteína. Pero después resulta que el tejido adiposo tiene mucha grasa y solamente el 15% de agua. Y el tejido magro tiene 75% de agua y 15 a 20% de proteína. Entonces, en el tejido magro tenemos mucho más contenido de agua. Y medio que las dos cosas se compensan y entonces nos terminamos quedando con esa diferencia energética original cuando lo estudiamos. Pero si lo quieren hilar un poco más fino, la cosa es así. Les voy a compartir dos archivos muy fáciles de leer, muy generales, que están tomados del profesor Bavera y de Aníbal Meyer, que es un técnico de INTA Bordenave, que trabajó muchísimo en nutrición
y es muy didáctico, el tipo explica muy bien las cosas. Bueno, son pocas páginas, son fáciles de leer y de entender, como para que si tienen una duda y quieren profundizar un poco, no tengan que leerse el libro de desarrollo de Di Marco, que es un poco más difícil de fumárselo. Bueno, ¿dudas con esto? Está claro que a medida que el animal es más grande, depone más grasa, entonces mayor costo energético. A medida que la ganancia es más alta, todo esto que veíamos acá, a medida que la ganancia de peso vivo, el ADPV, es más alto, mayor cantidad de grasa, entonces más costoso. A medida que el animal es más precoz, o sea, de frame más chico, o una vaquilla, empieza a engrasarse antes y por eso mayor costo energético de la ganancia de peso. ¿Se entiende? Y a mayor contenido de grasa, inversamente menor índice de conversión. Bueno, espero se haya entendido. Si no, lo volvemos a charlar en alguna clase de consulta. Nos había quedado el otro día requerimientos proteicos, ¿sí? Ya saben cómo es el metabolismo de las proteínas del nitrógeno en el animal. ¿Cómo viene en la dieta? ¿Qué fracciones diferenciamos a grandes rasgos? Rapidito, ¿se acuerdan? Nitrógeno proteico y el nitrógeno no proteico. Bien, muy bien. Cuando llegamos al rumen, ¿qué aparece? ¿Cómo lo dividimos? Proteína degradable y no degradable. Perfecto. Bien. Después que del rumen, a ver, sigo, del rumen, ¿qué sale? ¿Qué sale del rumen y va al abomazo? ¿Qué recibe el abomazo? Proteína no degradable en el rumen y proteína microbiana. Muy bien, bien. Y esas van a ser degradadas en el abomazo. aminoácidos. Claro, continúa la digestión en el intestino con la ayuda de las secreciones de las glándulas auxiliares, llegan aminoácidos, se absorben, ¿sí? Y ahí tenemos la proteína metabolizable que llega, ¿no? En el caso de los, digamos, toda esa proteína que llega metabolizable, ¿quiere decir que va a ser utilizada o no? ¿De qué dependía eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del valor biológico? A ver. Bueno, dependiendo de la composición de aminoácidos que tenía el alimento del cual se degradó la proteína y esos aminoácidos fueron absorbidos y el destino que le va a dar el animal en el tejido, en la leche, en las enzimas, lo que le toque, lo va a aprovechar mejor o peor según la cantidad, la proporción que haya de cada uno de esos aminoácidos. Por eso, fácil de acordarse, piensen, la proteína de la leche tiene un valor biológico altísimo, 95, 99, para el lactante. ¿Por qué? Porque necesita, la naturaleza ha ido seleccionando la proteína de la leche para que el lactante que está en la etapa más crítica y que solo se alimenta de eso, la pueda aprovechar en un alto rango, ¿sí? En cambio, si a ese lactante le damos proteína de un grano, de un cereal, va a aprovechar el 40%. ¿Qué quiere decir? Que hay el 60% de los aminoácidos que va a absorber no le van a servir para sintetizar nada, ¿se entiende? Y eso se va a ir. Eso es un poco la idea de valor biológico. Bueno, nosotros cuando trabajamos con bovinos utilizamos dos sistemas o dos grados de profundidad. El más común, el más viejo y que lo seguimos utilizando a falta de información mejor, es el de proteína bruta. Y después está el del proteína metabolizable, que da un paso más y sobre todo se usa en lechería, ¿sí? Incluso en lechería creo que llegan a usar proteína neta, pero bueno, nosotros no lo estudiamos. Para repasarlo rápido,
bueno, la proteína bruta, ya saben, tenemos el nitrógeno por 6,25 con la relación, con la proporción de nitrógeno que tiene en promedio las proteínas. La proteína metabolizable viene de dos orígenes, como bien decía el compañero recién, de la dieta y de la proteína no degradable en rumen y de origen microbiano. Y bueno, dietas con idéntica cantidad de proteína bruta pueden dar origen a distinta cantidad de proteína metabolizable para el animal, ¿sí? Bueno, eso va a depender un poco de la cantidad de energía que haya para que el animal pueda fermentar esos carbohidratos, proveerse de energía y formular proteína microbiana. Si eso no ocurre, si no hay suficiente carbohidratos, el nitrógeno se va a degradar, va a pasar la pared del rumen, va a ir a riñones y va a ser eliminado por orina. Y ahí obviamente va a ser diferente, como va a llevar menor cantidad de proteína microbiana, la proporción de proteína metabolizable va a ser menor, ¿sí? Entonces, ahí está un poco toda la historia de sincronizar. ¿Se acuerdan que mirábamos los dos engranajecitos y decíamos, bueno, más o menos tenemos que tratar de tener en el rumen, para poder sintetizar 35 gramos de proteína bruta microbiana, tenemos que tener unos 40 gramos de proteína degradable en rumen por cada megacaloría de energía fermentable, ¿sí? Cuanto más energía fermentable tengamos y cubramos esos requerimientos de proteína degradable, mayor cantidad de proteína microbiana va a salir. Cuanto mayor cantidad de proteína microbiana sale, mayor proteína metabolizable va a entrar al sistema, ¿sí? Mayor disponibilidad de aminoácidos y mayor posibilidad de ganancia de peso. Después se equiparará con la cantidad de energía que esa dieta también está aportando. ¿Se acuerdan que decíamos un poco que no se podía, no era... si nosotros estamos viendo los requerimientos de proteína y de energía, si aportamos mucho de uno y el otro está limitante, la ganancia va a ser hasta el primero que me limite. Ese es como como la metáfora del barril con la tabla más corta, ¿eh? Bueno, esta es la fórmula de proteína bruta. En general nosotros lo que usamos son tablas para ¿me están escuchando? Sí, profe. ¿Y se ve la pantalla? Sí. Sí, también. Bueno, usamos tablas de... Hola. Se cortó. Profe, Se Se cortó, cortó, che. profe. Sí, ahí se cortó, se cortó. ¿Se fue el profe? No, se- no me aparece a mí. ¿Profe? Se acá lo fue. que teníamos es la Ajá. proteína bruta. Terminó la Se clase. cansó de todos nosotros. Dijo que iba a ser corta la clase. Se quedó sin... ¿Seguimos Tanfel hablando? ¿Qué sabiendo? Que siga tan... Cargan el crédito. ¿Qué va a tomar en el parcial? Eso. Sí. Ah, se fue definitivo. Escuchen, ¿le puedo preguntar algo? ¿Qué? La ganancia de peso, ¿qué fórmula usaban hoy a la mañana? Nah, me La hubiera preguntado última, casi la última. más perdido que... La última. Sí. Ahí Sí. está en los prácticos. estaban. Bien, bien, Hola, gracias. profe, se cortó. La profe... Sí, me parece que se cortó mi conexión, che. Sí. Bueno, ahí vamos a ver si retomamos ahora.
Esperen que vuelvo a decir. Bien, esto, les decía, nitrógeno fecal, urinario, proporcional al peso vivo a la 0,5, descamaciones, o sea, lo que aparecía en las heces que nos enmascaraba la digestibilidad verdadera, ¿sí? También un valor bajito. Acá uno un poco más importante, que es para ganancia de peso, que está en función de la ganancia de peso que buscamos y la energía neta de ganancia de peso del animal. Leche, 33,5 gramos por cada kilo de leche por día, ¿sí? 33, son 33 gramos, ¿no? Gramos de proteína bruta. Bueno, y después valores de digestibilidad que se toman 90% como promedio, 66 de valor biológico y bueno, la conversión en proteína queda en 1. Y eso entonces, a ver, yo les voy a compartir una tablita que yo armé en función de esta, que está armada un poco en función de algunas fórmulas de distintas fuentes. Acá están requerimientos proteicos, entonces acá tienen el peso vivo del animal arriba, la ganancia de peso, y estos son los requerimientos en gramos de proteína para novillitos medianos, para novillos grandes con crecimiento compensatorio, para toros, para toritos grandes y novillos grandes medianos, vaquillonas medianas, vaquillonas grandes. Y después abajo está requerimientos de energía metabolizable, también utilizando la fórmula de energía metabolizable. Pero bueno, son uno en general trabaja con esos valores. Sobre todo, hacemos el cálculo sobre todo para la recría, ¿no? ¿Qué cantidad de gramos de proteína con un consumo estimado y la cantidad de gramos de proteína que necesitamos, que necesita el animal para lograr ese objetivo, lo calculamos cuánto tenemos que empaquetar ahí adentro, ¿sí? Entonces decimos, bueno, necesito armar una dieta de 12% de proteína. No, el consumo es menor. Bueno, entonces los 560 gramos ahora hay que meterlo en menos kilos, hay que subir a 13% de proteína. Bueno, o están comiendo más de lo que estimábamos, podemos bajar un poco el contenido de proteína. Bueno, todas esas cosas se ven en formulación de raciones. No sé cuánto avanzaron con el chino la semana pasada. ¿En qué trabajo práctico llegaron? Hasta el 7 hicimos hoy, profe. ¿El 7 cuál es? Hoy No, el 7 nos dio un paseo. ¿Cuál es el 7? cálculo de requerimientos energéticos, profe. De energía metabólica, energía de mantenimiento. Sí, son fáciles, che. Hay que aplicar la fórmula, mirar las tablas, una papa, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Bueno. Es muy largo, profe, los ejercicios pero no son difíciles. Los primeros eran tranqui, Después se pone picante. Bueno, bueno, esto es como el entrenamiento, digamos. Cuando ustedes van a correr, si se preparan para correr una carrera de 10 kilómetros, cuando entrenan tienen que hacer 20. Entonces, cuando el día que les toca correr, les parece una papita. Esto es lo mismo. Los ejercicios de los prácticos son dificilísimos
y después cuando vienen al del parcial, que fácil, lo hacen como nada. Bueno, ahora vamos a proteína metabolizable, ¿sí? Bueno, son dos fórmulas parecidas a lo que son las de energía metabolizable. La de mantenimiento, que es 3,8 gramos de proteína metabolizable por cada kilo de peso vivo metabólico, y después está la de ganancia de peso, que es un poco más compleja, ¿sí? Una fórmula cuadrática, que se arma todo ese chorizo para hacer el cálculo. Bueno, y una aclaración, toros aumenta 10%, vaquillonas reduce 10%. ¿Por qué será esto? ¿Tiene idea? ¿Por qué toros necesitan más proteína metabolizable y las vaquillas menos? Cric, cric. Por la capacidad que tienen cada uno en su organización. Enrique, no se entiende nada. No sé si soy yo. Por la capacidad que tienen cada uno de sintetizarla. Tu micrófono anda mal, Enrique. No se escucha bien. Está, viste, sí, no, yo no te entiendo, Enrique. Bueno, es por... Cada uno de sintetizar la proteína estoy en la biblioteca, por eso hablo despacio. No se entiende bien. Che, bueno, es por lo mismo que hablábamos antes. Un toro, ¿sí? Depone más proporción de proteína y menos de grasa. Y una vaquilla que es más precoz y llega antes a la madurez, se anticipa al engorde, ¿sí? Entonces empieza a deponer más temprano a deponer grasa y mayor proporción en la ganancia de grasa. Entonces requiere menos proteína. Es lo mismo. Bueno, con esto damos por cerrado requerimientos. No es gran cosa lo de proteína para estimación de requerimientos. Ahora vamos a ver rápido lo de tema agua, ¿sí? Que nos había quedado pendiente. Acá Enrique escribe. A ver, Enrique. Por la capacidad de síntesis de cada uno. Sí, bueno, tiene que ver con todo lo hormonal que hablábamos hoy, ¿no? Ahí en el libro, en el apunte de Meyer, cuando se los pase, hay una parte, se la copié hace un rato a Agustín, donde explica cómo la hormona de crecimiento redirige los carbohidratos y los nutrientes hacia digamos, fuera del tejido adiposo, ¿sí? Baja la sensibilidad a la insulina, entonces la glucosa entra menos en las células adiposas y va más hacia los tejidos, a los demás tejidos de crecimiento más magros. Entonces hay un mayor crecimiento en proteína. Cuando el animal crece y esa hormona de crecimiento va bajando, empieza entonces la insulina a actuar más sobre el tejido adiposo y más glucosa es direccionada en ese sentido. Y en el caso de vaquillas y toros, lo que también actúan son los andrógenos, que son secretados por los testículos principalmente, y esos van a ir también a redirigir la glucosa del tejido adiposo hacia el tejido magro, y entonces mayor ganancia de peso y mayor musculatura, hablando en criollo, para los toros y más grasa para los... El otro día no se notaba, pero probablemente por la alimentación. Pero cuando vayan a un campo y vean un lote mixto, o sea, de machos y hembras en recría, presten atención que las hembras, las vaquillas,
siempre se ven más lindas que los machos, porque siempre están más engrasaditas, ¿sí? Al ser más precoces, se empiezan a terminar antes y parecen que están, no es que parece, están efectivamente en mejor condición corporal que los machos. ¿M? Eso se observa muy bien sobre pasturas, sobre todo. Profe, Sí, entonces en ese caso la hembra requeriría más energía que el toro porque depone más grasa. tal cual. Muy bien, 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 quedó eso. se entendió. Bueno, les paso un video. A ver, ¿saben qué es la huella de agua? ¿Alguno tiene idea qué es la huella de agua, la huella de carbono? ¿Qué se les ocurre? La huella de agua es, supónganse, la cantidad de agua que se necesita en todo el ciclo productivo para producir, para lograr un producto, ¿sí? Hay huella de agua para la carne, huella de agua para el huevo, huella de agua para el algodón, huella de agua para hacer un auto, huella de agua del ser humano. ¿Qué se les ocurre que en carne tendrá más impacto? ¿Habla de la eficiencia con la que usamos el agua para producir 1 kilo de carne o no? Claro, algo así. Cuanto menos agua, más eficiente. ¿Alguno tiene idea de cuántos litros de agua se necesitan para producir 1 kilo de carne? No. Pueden decir que 100 no. litros, dice Enrique. 500 litros, ¿quién dice? 300, dice Enrique. No debe estar lejos. ¿Qué es lo que más aporta esos 300 litros? La comida. ¿Por qué? Y porque se pasa más tiempo comiendo que tomando. Preguntas muy rápidas son, no me deja pensar mucho tampoco. Está bien, es la consigna de hoy, responder rápido, no importa si pegamos en el travesaño o se va a la tribuna. Bueno, veamos este video lo hizo un técnico de INTA que trabajaba en agua en INTA San Luis y en la facultad, creo que era Ricardo Sager el nombre. Mírenlo un ratito, fíjense, díganme si sale con volumen. ¿Se escucha? No, ¿No se ve? pero no se escucha. Bueno, esperen a ver si lo... Bueno, igual el sonido no es tan importante, pero a ver si lo puedo mostrar de otra forma. Espérenme. Compartir. Y si nos Ventana. manda el link, profe, al chat. Es pesadísimo. Nunca busqué si está en YouTube. A ver, ahora déjenme probar a ver si ahora se ve con... ¿Escuchan ahora el sonido o no? No. Bueno, no importa. Es música nomás. Está bien.
el video. Para hacer un kilo se necesitan todos esos litros de agua. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cuánto era entonces el del Cerquita le erré. 15.500. 15.000 No, profe. Vamos a tener 15.500. que hacernos vegetarianos nomás para cuidar el agua. Después dicen que estamos deshidratados. Vieron otro dato, es el promedio de la huella de agua de un habitante, promedio mundial, 1.400, 1.200 contra 1.400 nosotros. Esperen que lo que no retuve, ¿dónde lo dejé? Lo que no me acuerdo es qué unidades eran. Litros, serán, no creo que sean por día, a ver. Por kilo. Ah, no, los humanos. Ahí está, litros por habitante por año. Metros cúbicos. 1.400 metros cúbicos por habitante por año y un humano común, no argentino, 1.243. ¿A qué creen que obedece esa diferencia? Una es que tomamos mucha cerveza y la otra está relacionado con la cantidad de carne que comemos, justamente. Bueno, y la carne es como decía bien, no sé si lo decía en chiste o no, en el animal está relacionado porque la mayor parte viene del alimento. ¿Por qué? Porque hacer 1 kilo de maíz cuesta, ¿cuánto decía? 400, 500, 800 litros por kilo, ¿sí? Y si la relación es 10-1, 8-1, 5-1, ahí se incrementa muchísimo. Si a alguno le interesa ahondar sobre ese tema, le puedo pasar el trabajo original del autor ese que se llama Oelstra o algo así, que es un investigador y publicó ese trabajo en una revista que se llama Animal Frontiers, me parece que es. Bueno, ¿dudas con eso? ¿Qué les parece? Asombroso, ¿no? Sí, profe. Bien. Mucho. Mucho eso. Así que no hay que usar ni zapato de cuero y consumir menos carne. Listo. Bueno, ahora entonces yo lo que les iba a proponer, ver rapidito un poco el tema de agua en nutrición animal. Yo lo que hice fue, no es un tema que yo haya trabajado mucho nunca, así que lo que hice fue leer algunos trabajos. Les puedo compartir un libro muy bueno de un técnico de INTA que trabajaba en Santiago del Estero, hizo un librito muy lindo que habla de todo, de conducción de agua, de cómo hacer represas, cómo dimensionar un bebedero, y después también habla de calidades. Y bueno, también en el sitio de la producción animal argentina
el dueño del sitio, el que lo empezó a hacer, que es el profesor Bavera, su especialidad inicial era provisión de agua a los bovinos. Tiene un libro muy famoso que se llama Agua y Aguadas, que está colgado ahí en el sitio si quieren más bibliografía. Bueno, ¿dudas con esto? ¿Cuánta agua toma un animal por día? Hagamos un poco de tormenta de ideas inicial. ¿Saben? Y depende. Muy bien. ¿De qué depende? Que si hace calor, ¿no? Muy bien. La temperatura es crucial. ¿Qué más? Piénsenlo. Piénsenlo qué nos pasa a nosotros, ¿no? Está relacionado. ¿Qué más? Y lo que está comiendo, tipo de forraje o de alimento. Muy bien. El tipo de alimento también influye. ¿Qué más? Uno bien básico. Dijimos los kilos, la temperatura y forraje. El alimento, los kilos del animal. Claro. Sí, muy bien. Ese no lo había escuchado. Bueno, otro dato. ¿Toma la misma cantidad de agua un pescado que una cabra? ¿El pescado toma agua? Yo supongo que tomarán o no. ¿No hay que le sacar el oxígeno al agua? ¿Cómo es que hace? ¿Pero qué no toman agua los pescados? Hidratado, deshidratado no ataca el culo. Y no sé. Bueno, la especie también influye, ¿eh? en la cantidad y la calidad del agua. Bueno, acá hay un poco de palabrerío, ¿sí? Es el elemento más vital, la mayor parte de los vegetales y animales. Bueno, esto también lo vimos en la primera clase, el agua está en todos los alimentos y ¿se acuerdan el orden de requerimiento de nutrientes? 5. ¿Cuál era el orden? Agua, ¿Sí? energía, Agua, Muy bien. energía, proteína, Muy bien. minerales, vitaminas. Perfecto. Bien, tiene efectos perjudiciales y beneficiosos. Vamos a ver ahora al final. Fíjense, bueno, funciones del agua, ¿sí? ¿Qué es esto? Mantenimiento del equilibrio de fluidos y iones, iones. ¿De qué está hablando ahí? Rápido, rápido, sin pensarlo mucho. Ósmosis, ¿se acuerdan de la presión osmótica y la migración de iones de un lado a otro de una membrana? Las membranas biológicas siempre tienen que mantener un equilibrio osmótico, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, cuando mirábamos la osmolaridad del rumen, ¿sí? Decíamos que el licor ruminal tenía una osmolaridad muy parecida a la de la sangre. ¿Qué pasa si la osmolaridad cambia? ¿Qué pasaba cuando se producía muchos ácidos? Esto no me acuerdo si lo llegamos a comentar, pero una cosa que pasa es, por ejemplo, con la acidosis, cuando se producen muchos ácidos en el rumen, incrementa la osmolaridad del líquido ruminal, el agua de la sangre migra al rumen y la sangre se vuelve más densa y el animal muere por un shock hipovolémico, ¿sí? Así que imagínense la importancia de mantener ese equilibrio. Digestión, absorción y metabolismo de nutrientes. ¿Cómo ayuda ahí el agua? Actúa como transporte. Claro, es el diluyente y el transporte universal de todos los nutrientes. Ahí está, transporta nutrientes y otras sustancias entre los tejidos. La sangre, no sé, ¿qué tendrá de materia seca? Un 10%, el resto es todo agua. Colabora en la eliminación de productos, esas tres más o menos parecidas,
aporta un ambiente fluido al feto, está directamente relacionado con la producción de leche y carne, obviamente. Bueno, esto es importante. En el aspecto físico, el agua nos ayuda como termorregulador del animal, ¿sí? De la temperatura corporal. ¿Se acuerdan por qué? Transpira. Exacto. ¿La vaca transpira o el caballo transpira? El caballo transpira. ¿Y la vaca? Jadea. Jadea, como el perro. El perro agarra, ¿vieron cuando está muerto de calor? El perro que aplana la lengua y saca grande afuera. ¿Por qué es eso? Quiere incrementar la superficie de evaporación de agua para refrescarse, ¿eh? Y la sangre empieza a fluir más rápido por la periferia para eliminar el calor interno y traerse el fresquito de la evaporación. Bueno, y lo nutricional, lo que hablábamos recién, es el solvente universal de todos los nutrientes y desechos. Bueno, favorece el ablandamiento y fermentación de los alimentos. Ese me parece... No, ese no es el autor del coso. Bueno, fíjense esta tabla. A ver, ¿quién la lee? Tenemos peso corporal en la primera columna. Acá la primera columna a la izquierda. Tenemos el peso corporal, ¿sí? Desde 45 kilos hasta 500 kilos. Dígame la tendencia general de todas las variables. El agua disminuye con el peso. Bien, o sea, un ternero cuando nace es bien aguachento y un novillo ya está por arriba del 50% de materia seca, ¿eh? Bien, ¿qué pasa con la proteína, la grasa y la ceniza? Agustín, ¿La proteína permanece constante, profe? ¿cómo? Si baja de 19 a 17, Bueno, pero no a baja tanto. 15. Bueno, ¿y cuál varía más? La grasa. Ah, grasa. La grasa, ¿vieron? Ese es, acuérdense, ¿se acuerdan de esto es, si yo no recuerdo mal, es proporción, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos la curva de la grasa? Ven mis manos, ¿no? La curva de la proteína hacía una meseta, ¿sí? Y la de la grasa se incrementaba. Entonces, proporcionalmente, la grasa era cada vez menor, la proteína y la grasa iba aumentando. La relación, lo que te decía Agustín, que era constante, es la relación entre agua, proteína y cenizas. La relación es 19, 5, 1. En general, esa relación se mantiene a lo largo de la vida del animal. O sea, si ustedes dividen 15,7 dividido 3,7 y 48,6 dividido 3,7, debería darle 19 en un caso, aproximadamente 19 y aproximadamente 5 en el otro. Y eso medio que se mantiene para todos. Lo más variable es la cantidad de grasa, ¿sí? Y eso en las vacas es impresionante. Bueno, esto es más de lo mismo. Eso están en el Church y están en el Pond. Bueno, esto ya lo saben, ciclo del agua, lo estudiaron en edafología, lo está estudiando mi hijo en ciencias, no es sociales, que tiene ciencias de la naturaleza, bueno, no sé, pero también lo está estudiando. Bien, este es el profesor que hizo el video, ¿sí? ¿De dónde saca el agua el animal? ¿Se acuerdan? Ya lo charlamos. Tres fuentes de agua tiene. Alimento, consumo y metabolismo. Muy bien, muy bien. Alimento, consumo de agua y ¿cuál es la más importante de todas esas? Consumo de alimentos. ¿Sí? Si está comiendo
grano de maíz de 90% de materia seca con núcleo. ¿Eh? No, bueno, ahí ya no. Vos ¿en qué situación el agua puede estar aportando, el alimento puede estar aportando mucha agua? En materia fresca. Una Sí, alfalfa claro. bien chiquitita, así, 90%. Una pastura joven. Bien, bien. En pasturas muy tiernas, muy joven, en verdeos, principalmente nos pasa en verdeos de invierno, avena, acá hay mucho ryegrass, no sé si allá se está haciendo algo de triticales, centeno, cebada. Bueno, en otoño, en el primer pastoreo, esos pastos tienen 12, 15% de materia seca, o sea, se comen 10 kilos, 9 kilos son de agua, ¿eh? Impresionante. Bueno, pero en general el orden es agua de bebida, agua de los alimentos y agua metabólica. ¿Cuántos litros de agua metabólica se le ocurre que puede aportar por día el metabolismo? Perdón, ¿cuántos litros de agua puede aportar el metabolismo? ¿Les parece que será significativo o no? No tengo idea. Yo una vez hice la cuenta y me daba lo hice con la respiración, y me daba algo así como 6 kilos de agua, pero no estoy, ahora me entró la duda porque no lo tengo escrito. Dejé la fórmula ahí nomás. Bueno, en fin, no es lo más relevante, ¿sí? Lo más importante es el del alimento y el del agua. Bien, salida del agua del organismo, por las vías de eliminación de agua. Orina, obviamente, la principal, fecal, muy importante, y probablemente la fecal sea la más variable, ¿sí? Porque cuando el animal está consumiendo poca agua, ¿se acuerdan cómo es la bosta? Acá tendría que agregar una fotito de... Dura. El agua más seca. Sí, es dura, más seca. Y acuérdense de esto, los animales adaptados a los ambientes secos hacen heces bien secas. ¿Se les ocurre un ejemplo? Ahí rápido pensando en el oeste chaqueño. Los chivos. ¿Cómo bostean los chivos? Chivo, Redonditos. Sí, pelotita. tendríamos que preguntarle al profe Meriglio a ver qué materia seca tiene la caca de un chivo. Bueno, las vacas también se acomodan un montón. Parecen Llevan mucho la chocomaní. dieta. Sí, bueno, no entremos en detalle, ¿eh? Bueno, después lo otro es sudoración y respiración para termorregular. Bueno, calidad de agua. ¿Saben algo de calidad de aguas? ¿A qué se referirá calidad de aguas? A la concentración de sales que tiene el agua. Bien, una concentración de sales, ¿qué más? ¿Qué más puede haber en el agua? ¿Puede haber vida en el agua? Sí, profe. Sí, puede tener microbios. Claro, también. La calidad en general del agua pensamos en dos variables o factores. La calidad química, según las sales que tenga disuelta, o la calidad microbiológica, según la actividad de microorganismos o restos de actividad de microorganismos, de materia orgánica. Bien, en general la relación es así. Aguas de napa, aguas profundas, aguas subterráneas, vienen cargadas de sales, ¿sí? Pero con poca carga biológica. Y viceversa, aguas superficiales de represa o de arroyos, en general vienen
con baja carga de minerales, pero tienen mayores chances de tener restos de materia orgánica o de actividad microbiológica. ¿Por qué será eso? ¿De dónde viene el agua en Chaco? ¿Dónde sale el agua que... Bien. ¿Y qué característica tiene el agua de lluvia? Bueno, el agua de lluvia generalmente es libre de impurezas, Bien. pero al almacenarse en superficie genera las condiciones óptimas para el desarrollo de los microorganismos. Muy bien. Oh, Enrique, viejo. Menos mal que arregló el micrófono, ¿eh? ¿Y qué pasa con la subterránea, Enrique? Y bueno, en profundidad tenemos presencia de sales. Y al tener baja concentración de oxígeno, por ahí los microorganismos aeróbicos no se desarrollan bien y los anaeróbicos por ahí sí tienen un desarrollo un poquito más marcado. Anaeróbicos, por ejemplo, ¿cuál? Ya está queriendo mucho usted. Bien, bien. Sí, no, pero ya me está Fino, guitarreando, empezó a guitarrear fuerte. Sí, sí. No, el tema es que tampoco encuentran nutrientes, pobre microorganismo, ¿eh? No tienen luz, no tienen nutrientes, no, tampoco pueden desarrollarse mucho. Pero es correcto, el agua de lluvia cae, ¿no? Obviamente, y cuando llega, ¿cómo se llamaba cuando ingresaba cuando atravesaba la superficie del suelo? ¿Se acuerdan de edafología? Infiltración. Infiltración. Y cuando iba bajando, Escorrentía. no, eso era cuando iba por arriba. Escorrentía era superficial. Pero en profundidad, después que infiltró, ¿cómo? Percolación. Percolación, perfecto. Bueno, el agua baja, percola hacia los estratos inferiores del suelo hasta que encuentra un manto impermeable, se mueve verticalmente y una vez que encuentra el manto impermeable empieza a moverse en sentido de la pendiente. En Argentina la pendiente general es de noroeste a sureste, ¿sí? Como todos los ríos, ¿sí? Entonces, el agua que usamos en Sáenz Peña probablemente, depende de la profundidad de la napa, bueno, alguna se infiltrará en, ¿qué tenemos allá arriba? En Salta. Bueno, Salta ya lejos, lo más profundo, pero ahí ¿qué hay de Viateray para arriba? No me acuerdo. Y Pampa del Infierno, todo eso. Claro, sí, un poco más al norte. Tacopozo está más lejos, claro. La pendiente general sería un poquito más cruzada que la ruta 16. Esa es la idea que entiendo yo, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la historia. El agua que queda en una represa o almacenada en superficie, con la luz del sol, los nitratos que se van diluyendo de la lluvia. Fíjense una cosa, el agua de lluvia, cuando cae, no es que es agua mineral, agua destilada. Tiene, por ejemplo, nitrógeno disuelto. Si yo no recuerdo mal, por año, más o menos el agua de lluvia, no me acuerdo en qué parte, debe haber sido en la zona de Esperanza, porque es donde estudié yo tenía el dato de que aportaba más o menos 7 kilos de nitrógeno por hectárea por año, ¿sí? Entonces, siempre pasa, si ustedes tienen una pileta, ponen agua limpia, dura 2 o 3 días y después que cae una lluvia, ¿qué pasa con el agua? Se pone verde. ¿Por qué? Ahí está, no sabía eso. Porque se forman algas. Claro, el nitrógeno de la lluvia le da el insumo a las algas que con la luz se multiplican. Si ustedes no le dejan entrar agua de lluvia o llueve y lo tapan con un plástico negro que no entre luz, tampoco se echa a perder. Bueno, eso es lo que pasa con el agua en superficie, ¿eh? Bueno, acá estamos. A ver, esto está bueno. ¿Cuál es
Esto es el ranking de animales más resistentes a la ST. ¿Qué es la ST? Las ST, es plural. ¿Qué serán las ST? Sustancias tóxicas. Más o menos, tú no estás tan lejos. ¿Sales totales? Muy bien, sales totales. Como pista le puse los animales ahí que tienen que ordenar. ¿Cuál será el más resistente a las sales, a las altas concentraciones de sales totales? Las vacas. ¿Las vacas de tambo o las vacas de cría? Las vacas de cría. A ver, otro. El chivo. Ajá. Otro. ¿Cuál será el menos resistente? El caballo. Ajá. Otro. Las chicas no dicen nada, están muy calladas hoy, ¿eh? En el viaje hablaban. ¿Cómo venía el orden, profe? ¿De los animales esos que están ahí? Sí, exacto. Yo me baso en que el caballo es menos resistente por un dicho, que dicen que en donde toma agua el caballo, tenés que tomar agua vos también, o podés tomar. Yo tomaría donde tomo un pollo y no se muere. Okay. Yo me baso en lo que dijo Granero. La bibliografía de ustedes es buenísima. Bueno, Te gané, Caprino, gané. ¿cómo es el agua en Pampa del Infierno? ¿Se animan a ir y tomarse un litrito de un pozo de 30 metros? No, profe, ni en pedo. En todo el Chaco no puede tomar. En el este, o sea, las aguas son más salinas en el oeste que en el este. Una vez ahí creo que es Colonia, ahí al norte de San Peña, La Chiquita, o más arriba era. Hicimos hubo un año, 2008, ustedes eran muy chicos, o la mayoría de ustedes, hubo una seca grandísima, 2008 y 2009. Murieron animales a lo pavote. Y un productor se había quedado sin agua y llevó los animales a un pozo viejo que tenía. Se veían las paredes del pozo allá abajo, se veía blanco el halo abajo en los ladrillos. Y les bombeó y les dio para que tomen. La mayoría no quiso tomar, pero 2 o 3 tomaron y se murieron. Y entonces vino y nos trajo una muestra para hacerle análisis. Creo que nos había dado como 34 gramos de sal. No. Debe ser como 3 o 4 gramos más que 3 o 4 veces más que el Mar Muerto. Bueno, volviendo a lo importante, caprino y ovino son los más resistentes, ¿sí? Imagínense que los ovinos viven en la Patagonia donde no hay nada para comer y en un ambiente súper rústico, el caprino también. Sigue, segundo lugar en resistencia, bovino de cría, bien Enrique. Tercero, bovino de invernada. Bovino lechero el cuarto, ¿sí? Bovino, 3 grupos, pero a medida que fíjense que esto es parecido a la calidad del alimento, ¿sí? ¿Cuál necesita mayor calidad del alimento? El lechero. Exacto, después invernada y cría, y con la calidad del agua es lo mismo. Quinto, el equino, ¿sí? Capaz que si tomo una vaca, tomo un bovino, un equino puedes tomar. Porcino y aves. Monogástricos más delicados. El rumen ahí también actúa como una barrera de sensibilización, de amortiguación.
Bueno, sigo. Consumo de pastos secos. Con el consumo de pastos secos, ¿qué pasará con el agua? El consumo de agua, ¿aumenta o disminuye? Y la tolerancia a las sales, ¿aumenta o disminuye? ¿Aumenta el consumo de agua? Ajá, muy bien. ¿Y la tolerancia? Eh, disminuye. ¿Aumenta? Correcto. El consumo aumenta y la tolerancia disminuye. ¿Por qué? Porque el animal, al comer pasto seco, que no le está aportando casi nada de agua, que en general de los alimentos el agua es de cierta calidad, el, el animal tiene que ir a tomar mayor proporción desde la aguada. Entonces, la aguada, como está tomando, incorporando mayor cantidad de los solutos que hay en el agua, va a tener que ser de mejor calidad. Si no, mete demasiadas sales, de cualquiera que haya, y el animal el organismo va teniendo menor capacidad para detoxificarla, ¿sí? El organismo tiene que eliminar los excesos de esos elementos. Con las temperaturas ambientes elevadas, el riesgo de intoxicaciones aumenta o disminuye. El riesgo de intoxicación aumenta Muy con bien. temperatura. Aumenta porque se incrementa el consumo, entonces más mete, peor. ¿Y animales jóvenes toleran mejor o peor calidad de agua? Ya se vio, profe, ya se vio. Se me escapó. Bueno, menos. Los animales jóvenes, obviamente, similar a lo que nos pasa con la comida, ¿sí? Son menos rústicos, necesitan mayor calidad de agua, ¿eh? Entonces, la calidad de agua, van a ver, al final vamos a mirar unas tablas que te dicen más o menos para caprino, para bovino, la cantidad de sales que puede. Bueno, son datos orientativos, pero ustedes tengan en cuenta cuando van a un campo, a un sistema productivo, todos estos factores de los que estamos hablando para saber si la calidad del agua necesitan que sea mejor, si la tienen que controlar más o si tienen mayor margen de maniobra, ¿eh? Bueno, el acostumbramiento, como todo en los rumiantes y en todos los animales, es muy importante. Animales que nacen en una zona con aguas salinas se acostumbran a beberlas y el organismo implementa los sistemas de detoxificación y de eliminación del exceso. Y entonces el animal puede vivir sin problemas con una determinada calidad de agua. Por ejemplo, tenemos un animal que nace, una vaca que nace y se cría en Pampa del Infierno tomando aguas con 9 gramos de sales totales, y ustedes la ven preñarse todos los años, bien alimentada, el pelo brilloso, y está bárbara. Y agarran una vaca de acá de Entre Ríos que toma agua, el agua acá en Entre Ríos es muy baja en contenido de sales, ¿sí? Y la llevan a Pampa del Infierno y si no se muere, va a sufrir diarrea, va a perder peso, hasta que se logre acostumbrar, va a sufrir serios inconvenientes productivos y de desarrollo, ¿eh? El efecto más notable del agua con sales se manifiesta en el menor consumo de alimentos. Bueno, ahora después les voy a mostrar un grafiquito, que lo tendría que haber puesto acá, pero es muy interesante. El contenido de sales del agua puede ser perjudicial, si es en exceso, obviamente, como estuvimos viendo hasta recién, pero también si el agua es demasiado pura, también nos trae problemas. ¿Se acuerdan cuando vimos
nutrición mineral, ¿cuándo se presentaba déficit de sodio y de cloruro? ¿Y cuál era el síntoma? ¿Se acuerdan? Y eran aguas con bajo contenido de minerales. Y el animal lo que hacía era lamer el suelo o comer objetos raros. Claro, sí, sí. Yo les contaba la anécdota que yo veía ahí en el INTA. Había 2 o 3 potreros que tenían una aguada. No sé si conocen el sector de ganadería del INTA, de San Peña. No, profe. Bueno, había 2 o 3 potreros que tenían las aguadas que se alimentaban de una represa. Y después teníamos otros potreros que bombeábamos de un pozo. No muy profundo, pero de perforación. Sí, de pozo era. Y lo que ocurría era que siempre cuando iban a la alfalfa y tomaban agua de la represa, uno veía cómo en el callejón, en algunos pozos que había, se veían los dientes marcados en la tierra. El animal sentía que le faltaba. Bueno, y eso, las dos cosas disminuyen el consumo. El exceso de sales y el déficit también. Por eso en algunos lugares van a escuchar hablar de aguas engordadoras, que son aguas que tienen un contenido de 2% de sales totales con sulfato de sodio alrededor de 1 gramo por litro, y bueno, esas son las que andan bárbaro para que el animal gane peso. No es que hay que darle agua destilada a los bichos. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto creo que lo saqué del libro de Bazán Nikis, después se lo voy a pasar. Describe un poco qué características tiene cada una de las sales que hay en el agua. Pero bueno, después los leen con más detalle, porque en realidad son variables que en general no las olvidamos rápidamente, y cuando tenemos un problema y necesitamos diagnosticarlo, hacemos análisis y miramos las tablas, lo buscamos, así que en general no nos preocupa tanto el tema de acordarnos los niveles, ¿sí? Pero sepan que el cloruro de sal es lo que le da el gusto salado al agua. Bueno, después tienen sulfatos, que pueden ser de sodio, de magnesio, es lo que le da el sabor amargo a las aguas y efecto purgante. Estas son las peores aguas, con exceso de sulfato, más de 4 gramos, ya tenemos quilombo, son las peores aguas con cosas. Bueno, hay algunas interacciones con otros cationes, eso después se lo pueden estudiar más cómodo en su casa. Bueno, ven, y acá tienen, si hay sulfato de sodio en proporción de 1 gramo por litro, favorece el mayor consumo de alimento. Así que no todas son malas. Bueno, bicarbonatos, la dureza, nitratos y nitritos, esto hablamos un poco al principio. Si están presentes, significa que puede haber habido contaminación con materia orgánica en descomposición, y el problema es que son tóxicos en bajas cantidades, sobre todo los nitritos, ¿sí? Acá hace un par de años, por una cuestión ambiental, muchos raigrases y avenas empezaron a acumular nitritos en el forraje, y hubo mortandad de animales en toda la provincia. Y eso tiene que ver con una especie de competencia entre los nitritos y el oxígeno en la hemoglobina de la sangre, parecido a lo que pasa con el amoníaco, y los bichos mueren por asfixia prácticamente. Entonces, un animal intoxicado con nitrito, lo que van a ver es que tiene salivación, respiración rápida, cianosis, o sea, se ponen como medio azuladas el morro, las conjuntivas oculares, y eso es síntoma de hipoxia, ¿sí? Bien, arsénico, el arsénico, el problema que tiene es que se bioacumula en las grasas y
en el organismo. Es un problema para los humanos que vivimos 70 años, en un novillo que a los 3 años está faenado, en general no es problema, ¿sí? Bueno, contribución de las sales a la nutrición. Cloruro de sodio, como decíamos recién, estimula el crecimiento y el desarrollo. Bueno, deficiencia de sales, hambre de sal, el ejemplo que hablábamos recién. Eso no sé si lo leí o lo escribí yo. Bueno, acá tienen las tablas que les dice más o menos los requerimientos, las características del agua para los distintos tipos de animales y las calidades que tienen que tener, ¿sí? Entonces, un agua excelente, menos de 2 de residuo seco para bovinos de carne. Sulfato, menos de 1 gramo, magnesio, menos de 0,2. Bovinos de leche, mejor calidad. Caprinos, peor calidad. Equinos, no, no tolera. Bueno, y acá tenemos también el ranking que hablábamos antes, esto es similar. Y acá le aclaraba esto de que las tablas son una foto estática, pero tenemos que tener en cuenta otras variables del sistema para ver qué tan susceptibles somos a la calidad de agua. Esto es una tabla de conversión porque una cosa, un análisis que se hace siempre o más fácil es la conductividad eléctrica del agua, ¿sí? Y van a encontrar que las tablas, muchas están en gramos de sales totales. Entonces esta es una tabla de conversión. Yo la saqué de internet, el día que la necesiten la buscan. Bueno, variables que afectan el consumo de agua, el tipo de alimentación, ya lo charlamos, la temperatura, fíjense el impacto que tiene. Cuando la temperatura va de 4 a 21 y a 32, una vaca pasa de 28 a 41 y a 66 litros. Entonces, en verano, importante el buen aprovisionamiento de agua. Y en invierno, cuando están comiendo pastos secos y nos agarra un veranito de San Juan, también atentos a cómo se comporta. La humedad ambiente, ¿qué hará? ¿Aumentará el consumo de agua o lo disminuirá? ¿Qué les parece? ¿Cómo actúa la humedad ambiente sobre el animal? ¿Lo refresca o lo acalora? Lo acalora. ¿Por qué? Una alta humedad lo acalora porque, bueno, en el caso de que transpire el animal, no logra transpirar, o sea, no se logra evaporar la transpiración y por ende no se puede refrigerar. Muy bien, Enrique. Eso es lo que pasa cuando vamos a corriente, nos queremos pegar un tiro en el pie. Estamos todo el día transpirados y ahogados porque mojamos toda la camisa, el sombrero, hace un calor y no corre una gota de aire y te morís de calor. En cambio, en Pampa del Infierno, conseguís una sombra, un poquito de aire que corra y no transpirás nunca. Parece que no transpirás nunca. Parece que Pero está en no lo Ushuaia. notás. Igual te morí de calor, profe, no hay forma. No, yo te digo, pero prefiero 40 en Pampa del Infierno que 30 en Corrientes. Corrientes, te lo firmo. Sí, bueno, sí. Es terrible. Bueno, temperatura del agua de bebida. Yo no le diría lo mismo, profe. ¿Por qué? Yo vivo por acá. Bueno, ¿fuiste a pasar un verano a Corrientes? Lo único que te puede salvar es el río, ahí estar en la playa, te metes al agua con una cervecita, pero si estás en lo seco, estás al horno. Eso, Bueno, qué lindo. ¿Y si invita? Todos los aguas en paso. el próximo viaje lo hacemos, en vez de ir a Colonia Benítez, vamos al Sombrerito y después que terminamos la recorrida, nos vamos al río a tirar la línea y dice que tiene un pesquero bárbaro ahí. Bueno, basta de pavadas, sigamos con esto. Temperatura del agua de bebida. ¿Qué les parece? Agua más caliente, ¿lo llevará al animal a consumir más o menos? Menos.
más caliente consume menos. Sí. ¿Por qué? Porque va a aumentar su requerimiento de energía para regular la temperatura. Qué filoso, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo está, No Profe, sé, se puede pero conectar nomás si quiere. Enrique va a dar clase para eso. macanea lindo, che, porque está seguro. Las preguntas Bueno, grandes. sí, vamos a ver el parcial, a ver cómo anda. Pues. Che, temperatura del agua, saben que siempre me quedó la duda, ¿eh? Si cuando está fría el animal consume más porque, suponiendo que haga calor, consume más para refrescarse y suponiendo que haga frío consume menos, y viceversa si está más caliente. Profe, pero La ahí no verdad debe que haber mucha variación, ¿que no? yo creo que no debe ser tanto como el consumo de materia seca, me parece. Claro. Seguro sí la temperatura del ambiente, ¿no? Bueno, disponibilidad de agua. Los animales toman 3 a 4 veces por día, pero en zonas áridas, animales adaptados pueden pasar más de 2 o 3 días sin tomar agua. También, por supuesto, relacionado a la temperatura que haga y al tipo de alimento que están consumiendo, ¿no? Bueno, sales, ya vimos, ahora vemos el gráfico de estado fisiológico, hembras preñadas y lactando tienen mayores requerimientos. El tamaño del animal, como hablábamos al principio, también varía y el tipo de animal. Bueno, acá tienen algunas tablas que yo corté y pegué ahí para graficar un poco más esas variables. Fíjense las razas, un Bos indicus consume aparentemente unos 5 litros menos que un Bos taurus, o sea, los animales del subtrópico están más adaptados a consumir menos agua. Bueno, cuantificación, esto es importante, sobre todo cuando dimensionan aguadas y dimensionan conducciones, bebederos. En general hablamos de 50 litros por vaca por día. Pero bueno, si ustedes van a laburar con animales que quieren que ganen, que tengan alta performance, a lo mejor tienen que hilar un poco más fino. Eso dependiendo un poco del sistema, como decíamos antes. En general el requerimiento anda entre el 8 y el 10% del peso vivo en agua. Bueno, eso es lo que les decía recién. Fíjense, una vaca de tambo puede tomar 110 a 130 litros de agua por día. Piensen que a lo mejor está dando 60 litros de leche, la mitad de lo que toma se le va por las glándulas mamarias. Bueno, y ahí tienen las aguas engordadoras que tienen 2 a 4 gramos de sales totales disueltas con predominio de sodio. Esas son aguas que estimulan el consumo, no dificultan el consumo de agua y estimulan el consumo de alimentos. Este gráfico es muy interesante, ténganlo siempre presente. Fíjense, acá tenemos consumo esto es consumo de materia seca por kilogramo de peso vivo metabólico. Son las barras azules. Y la línea roja, que está de este lado, litros consumidos por peso vivo metabólico. Y en la X tienen menor concentración de sales totales a mayor concentración. Fíjense el comportamiento que tiene el consumo. El pico, lo mejor, lo más deseable sería 2,5 gramos, las famosas aguas engordadoras. Menos consumen, nos falta para estimular el consumo, tanto de agua como de materia seca. Y después, a medida que nos vamos bandeando con los gramos de agua, de sales en el agua, el consumo de materia seca va decayendo. ¿Se entiende? ¿Está clarito?
Sí, pues. Sí, sí, profe, se entiende. Bueno, toma de muestras de agua para envío al laboratorio. Esto en general yo lo que les recomiendo es, tanto para análisis de alimento como para análisis de agua, antes de mandar al laboratorio, pónganse en contacto con quien dirige el laboratorio y que les pase bien la técnica para muestreo que ellos recomiendan. Así después no hay excusa sobre los resultados, ¿eh? Bueno, miércoles que quedamos pocos, ¿eh? La mitad. Che, ¿dudas? Hablemos un poco del parcial, profe. ¿Qué quieren? ¿Le quieren que repasemos las preguntas? Y sí, que nos diga la pregunta principalmente y después la respuesta. Que Si no haya puede la trampita, respuesta, sobre todo, profe. Hagamos así. Se los paso ahora por escrito, porque justo tengo el acto de fin de año de mi niño. Están los dos por actuar, así que recién se fueron todos disfrazados y maquillados. Así que ya me estoy yendo. Pero les paso las preguntas y las... Hagamos así, les paso las preguntas y las respuestas y ustedes tienen que unirlas con flecha, ¿eh? Dale. Bueno, listo. ¿Otra duda? Mañana nos vamos a conectar y ahí nos da la respuesta o la charla. Bueno, mañana estoy de viaje. Si quieren el domingo podemos hacer... La única... No, profe, yo voy a estar tomando un vino el domingo. La única que nos quedó pendiente es clase de feedlot. Pero bueno, si quieren les comparto la presentación. Para mí está linda, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. ¿Esto entra en el parcial lo que es agua, profe? No escuché si dijo al principio de la clase. Bueno, les doy el beneficio de elegir, ¿eh? Requerimientos, algo tiene que entrar, proteína es importante y es fácil. Agua se lo puedo llegar a perdonar porque lo dimos medio a rebote. Pero al final lo tienen que traer estudiado, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, chicos, los abandono.